Continúo con la lectura del libro Contra la democracia de los grupos anarquistas coordinados y voy a seguir desde la página 25. Entramos en un nuevo capítulo, crítica a la democracia actual, y el primer subtema de este capítulo de crítica a la democracia actual, revisando la historia del concepto democrático. Hablamos de democracia y aparece en nuestra cabeza el mundo idílico de la Grecia clásica, hombres con toga, charlando civilizadamente bajo el sol mediterráneo, envueltos en blancas togas. Pensar esto es faltar claramente a la verdad. La gran mayoría de las personas que vivían en la cuna de la democracia lo hacían en la esclavitud, y del poder decisorio quedaban excluidas también las mujeres. En el maravilloso origen de la idea democrática solo mandaban los hombres propietarios y su poder se extendía a todas sus propiedades, incluida la familia, incluidos los esclavos. ¿Os suena? Eso sí, los propietarios se trataban entre ellos como hombres libres e iguales. Cada uno mandaba y obedecía sucesivamente. Y la polis no se construía ideológicamente contra la naturaleza, sino que era la culminación de la organización social para que los hombres libres, recalquemos esto de hombres libres, es decir, propietarios, puedan vivir bien. Pero esta idea de sociedad supuestamente armónica desaparece bajo el rumor de los tiempos y no tiene nada que ver con nuestra democracia. La que nosotras sufrimos es fruto de una evolución histórica concreta que se inicia con la creación del Estado moderno, que nace en un momento, un espacio y unos paradigmas ideológicos determinados. En el siglo XVI aparece Hobbes, Locke y demás amigos que elaboran la teoría del contrato social, escandalosamente viva aún hoy. La sociedad civil, que vendría a ser la polis griega, sigue dándose entre los hombres libres, propietarios, pero aparece un nuevo ente, el Estado, donde los hombres libres ya no son iguales entre ellos. El Estado es una creación artificial para tratar de resolver el conflicto original, porque lo natural es la lucha de todos contra todos, por eso de que el hombre es un lobo para el hombre. Por favor, nótese la ironía. Lo voy a leer de nuevo. El Estado es una creación artificial para tratar de resolver el conflicto original. Porque lo natural, darwinismo social, es la lucha de todos contra todos. Por eso de que el hombre es un lobo para el hombre. Por favor, nótese la ironía. Se impone una organización vertical, una autoridad soberana sobre los ciudadanos súbditos. El nuevo paradigma de lo que es la sociedad se levanta contra una naturaleza caracterizada como violenta y opresiva que precede a aquello civilizado, la política. Por eso, el triunfo de la sociedad es la creación del Estado moderno, que no es más que la domesticación de la naturaleza con todo lo que eso comporta. Siga notándose la ironía. Después se sucederían las revoluciones burguesas, la inglesa, la independencia de los Estados Unidos, la francesa, la construcción del Estado tal como lo conocemos es fruto de una historia y no debe pretender entenderse sin contemplar ese desarrollo ideológico y material concreto.
El Estado moderno aparece ligado al Estado-nación, a la división de poderes como garantía, a una retahíla de derechos y obligaciones inalienables. Que los años pasarán, que se sucederán las guerras y las revoluciones, que ante la amenaza soviética se consolidase el estado de bienestar, no cambia ni la sustancia ni el significado del Estado moderno. Más allá de una relativa ampliación de los límites de lo que es tarea del Estado en el estado del bienestar o de una supuesta participación de las ciudadanas en el funcionamiento formal del Estado democrático. Estas variantes del Estado moderno no tienen más objetivo que seguir tratando de mantener ese orden artificial construido contra y sobre la naturaleza y las ciudadanas súbditas, haciendo equilibrios conforme a las circunstancias y los requerimientos históricos. La institucionalización del Estado moderno, y aún más su forma democrática, implica el nacimiento de la ciudadanía. Los individuos dejan de serlo y pasan a formar parte de una realidad superior, el Estado que les proporciona seguridad mediante la conservación de unos supuestos derechos naturales e inalienables, pero que neutraliza también sus tendencias perniciosas para la colectividad. De este supuesto derivan tres cuestiones claves, a saber, la primera, qué es y qué no es considerado pernicioso por la colectividad y quién lo decide. La segunda, qué medidas se utilizan para neutralizar esas tendencias perniciosas. Y la tercera, esos derechos que emanan de una autoridad superior a una misma solo se tienen cuando la autoridad los reconoce y tiene a bien concederlos. Es el Estado quien define las tendencias perniciosas para la colectividad, quien otorga los derechos y quien los garantiza, quien decide qué es un derecho y qué no lo es, y quien los impondrá o revocará por la fuerza si es necesario, pues para eso goza de su monopolio. Oposición a la democracia. Sobrevivimos en un sistema de dominación. Cuando decimos esto, queremos decir que nuestras vidas están sometidas y condicionadas por multitud de relaciones de poder que derivan de estructuras enormes y profundas que se pueden concretar en la clase, el género y la raza. Estos ejes de desigualdad tienen bases tangibles. Obviamente hay bases materiales, y si pensamos en los hombres libres de la polis griega, es decir, en los propietarios y en las esclavas, las que trabajan y tienen una vida constreñida por tener un lugar donde dormir y algo que comer, tal vez podríamos encontrar puntos en común. En unos momentos en los que no se habla más que de crisis económica, hay que valorar cuál es la relación entre economía y política. Consideramos que la democracia es la fachada política del sistema económico que es el capitalismo, que son dos piezas que pertenecen a la misma maquinaria y que se relacionan entre ellas en una especie de simbiosis que garantiza la continuidad del status quo. El Estado cubre las necesidades económicas de grandes empresas y bancos si es necesario, y da subvenciones y ayudas, solo si es muy necesario para mantener la estabilidad del sistema económico y proteger la paz social. También hay bases legales, esto es, ideológicas. Si nos ponemos a analizar cualquier declaración de derechos
y si lo hacemos no es para concederles la más mínima validez, sino porque son manifestaciones explícitas de las ideas e intenciones del poder, vemos que no sólo regulan aquello que supuestamente pertenece al ámbito público, como los derechos políticos o el derecho a la propiedad privada, sino que pretenden cubrir todas las esferas, también aquello pretendidamente privado. Es decir, el Estado, donde se construyen, se prescriben y se delimitan todas las relaciones políticas, las económicas y las personales. Estas bases ideológicas, que son las que hacen que se perpetúen las desigualdades, que todas sus súbditas nos relacionemos partiendo de ellas, prescriben, delimitan y justifican pautas de comportamiento. Es el pensamiento democrático que dicta lo que debe hacerse y lo que no, y aún más, cómo debe hacerse. Si hemos dicho que el Estado se entromete en todo, en cualquier momento y situación, el pensamiento democrático es su garante. Pensamos lo que el Estado y sus herramientas de control, la escuela, los medios de comunicación, la presión de vecinas y familiares permiten que pensemos. Se supone que en un Estado democrático somos libres de pensar lo que queramos, pero nuestra imaginación se ve atrapada en la imposición de una realidad muy concreta y acobardada por el miedo a la marginación o al oprobio. Aún más, aunque logremos pensar algo que no debamos pensar, el Estado tiene aún más herramientas amenazantes por si se diera el caso de que se nos ocurriera llevarlo a cabo. La represión en todas sus formas, cuerpos policiales, cárceles, psiquiátricos, centros de menores y demás instituciones que defiendan la sociedad de semejantes tendencias perniciosas. Sea como fuere, la cuestión es que en las formas contemporáneas del Estado moderno, este ya no está solo contra y sobre los individuos, sino también dentro de esos individuos. Su poder, pues, es más sutil, menos visible y por ello más peligroso. El Estado no es una estructura ajena a nosotras, no es un ente abstracto ni una realidad tangible solo a nivel de condiciones materiales o de instituciones políticas, sino que es una realidad que pretende abarcarlo todo y cuyo orden está presente en casi todo. Una realidad totalitaria en el sentido más crudo y literal del término. Ser conscientes de ello, desafiar al Estado en todas sus formas y en cada momento, de desmontarlo, destruirlo, atrevernos a imaginar nuevas maneras de vivir y luchar contra esa realidad que nos constriñe. Subtema: Ley de mayorías. Este es quizá el mito más sólido sobre el que se edifica la democracia. La mayoría es el ente abstracto con atributos de autoridad incuestionables sobre el cual nadie duda o vacila, el dios pagano que utiliza la democracia a la hora de cometer sus desmanes. Pero, ¿verdaderamente cuenta la mayoría poblacional cuantificable en el sistema democrático parlamentario? Podemos citar algunos ejemplos que nos clarifiquen esta pregunta, entre ellos el de la Constitución española, incuestionable, paradigma de legitimidad democrática, sobre el que babea desde la izquierdista más ortodoxo hasta el ultraderechista más recalcitrante.
Ay, estudiando los datos oficiosos en el referéndum sobre la Constitución de 1978, sobre una población censada de 36,8 millones de habitantes, solo expresaron su conformidad con la Carta Magna un total de 15,7 millones, el 40%. Así, la mayoría cuantitativa, es decir, los 21 millones restantes, no dio su conformidad, ya sea porque se abstuvieron, votaron en contra o carecieron de derecho a pronunciarse. Esto, claro que dicha constitución fue votada por una minoría de la población del Estado español, a la que la democracia les atribuyó valores de representatividad de la voluntad general. Por lo tanto, es palpable que ni la mayoría de la población, ni la mayoría del cuerpo electoral, ni mucho menos las siguientes generaciones que en dicha consulta aún no habían nacido, o incluso las anteriores que pueden haber cambiado de opinión, le han dado el visto bueno a esta Constitución. Es pues una falacia que ésta haya de ser de inexcusable acatamiento porque se corresponda con la voluntad mayoritaria. En todo caso, se acata por estar forzosamente impuesta y defendida, y no con liviandad, por cierto, por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la magistratura y las prisiones, entre otros. Casos idénticos se pueden utilizar para las elecciones generales municipales, etc., ya que en una democracia es siempre una minoría del cuerpo electoral quien decide qué partido político optará a gobernar el país y qué grado de representación parlamentaria tendrá. Porque esa es otra. Ni siquiera es que se elija el gobierno ni a las personas que lo ostentarán, sino que se elige la lista presentada por el partido y luego ese partido elegido por la minoría mayoritaria del censo electoral irá al Parlamento junto con otros partidos elegido por minorías aún menos mayoritarias y entre todos sus representantes en él elegirán presidente del gobierno y éste conformará el gabinete. Esto, claramente, es una oligarquía democrática. No obstante, y pese a lo aquí denunciado, complementado en un siguiente apartado en el que se explica el funcionamiento de la ley electoral, esto no significa aceptar las reglas democráticas en otras condiciones, es decir, no aceptamos la presión de ninguna minoría a ninguna mayoría real o ficticia, ni viceversa. Motivos hay muchos, entre ellos porque estamos por el reconocimiento de todos los intereses, sean estos mayoritarios, minoritarios o individuales. La ley de la mayoría no es sinónimo de tener razón, y en la historia podemos encontrar muchos ejemplos a ese respecto. Otro motivo es que nos negamos a ser cosificados como porcentajes en función de los cuales se nos dan o se nos quitan derechos. Ni queremos derechos, ni queremos deberes. A lo sumo hablamos de necesidades, deseos, intereses que tenemos. No permisos u obligaciones que se nos impongan o concedan.
No hablaremos tampoco de los intereses del mayor número, sino del número de intereses. Defendamos lo colectivo, sí, pero también al individuo y su libertad. Ante la indisolubilidad de la pareja, democracia, engaño, reivindicamos el combate al discurso democrático y a su práctica, desde una ética anárquica enmarcado en el combate contra toda autoridad, ya sea esta democrática, parlamentaria, participativa, popular o directa, dictatorial o cualquier otra. Derechos. Subtema, derechos. Los derechos son las concesiones que otorga un poder establecido, es decir, lo que ese poder permite hacer a quienes somete. Los deberes son las imposiciones de ese mismo poder, es decir, lo que obliga a hacer. Derechos y deberes son, por lo tanto, un binomio, ya que los unos son contrapartida de los otros y viceversa, lo cual, y dado que los dos puntales de la democracia son la ley de mayorías y los derechos, nos lleva a varias reflexiones. Una es que las personas no tienen derechos, sino necesidades vitales. Confundir derechos con necesidades es un grave error que nos viene de la mano del pensamiento autoritario. Se tiene necesidad de alimentarse, respirar, abrigarse, dormir, gozar. Si estas necesidades no se cubren, se pueden tener carencias y enfermedades. Nadie puede concedernos el derecho a la vida. A lo sumo, nos pueden dar o quitar, salvo en formas de vida autoritarias y o domesticadas. Otra es que quien tiene derechos tiene deberes, y como se ha señalado antes, esto es axiomático. Todo derecho implica que alguien te reconozca y ese alguien a cambio te reclamará deberes. Otra más es que para tener derechos se ha de ser súbdita de un rey, ciudadano de un Estado de Derecho o una república, o demócrata. También tienen derechos quienes sufren las dictaduras, las niñas en las escuelas, las presas en la cárcel, los animales, las minorías, etc. Una nueva reflexión, ahondando en las anteriores, es que para tener derechos es necesario ser gobernado, domesticado, y por lo tanto hay que estar oprimido. O lo que viene a ser lo mismo, esta reflexión nos lleva a que quien tiene derechos no tiene libertad. Estas reflexiones nos llevan a la conclusión de que quien quiera ser libre, además de luchar por ello, no puede reclamar derechos, dado que no es posible que la libertad se conceda. Los derechos prefiguran necesariamente autoritarismo. Pequeño inciso. Reflexionar seriamente en esto. Muy seriamente. Detenerse. Los derechos dependen de que nos lo conceda alguien que tiene autoridad sobre nosotros, que nos puede dar o quitar la libertad metiéndonos en una cárcel. Pero nos dicen que somos libres e iguales ante la ley. Derechos versus necesidades. Las necesidades humanas son preexistentes
a los derechos legales, jurídicos, establecidos por una autoridad. Las necesidades humanas son de un orden legítimo superior, ya que hablamos de ordenamiento, de un orden legítimo natural superior al artificio de la ley creada, al artificio de los ordenamientos jurídicos, del imperio de la ley, de la legalidad vigente. Pueden dártelos o quitártelos. ¿Cuál es tu libertad? ¿Eres un ser libre? ¿Eres un ser domesticado, sometido, explotado? Continúo con la lectura. La ley electoral. Cuando una multitud ejerce la autoridad, es más cruel aún que los tiranos. Platón. En este texto se va a intentar analizar las dos leyes que influyen y regulan el sistema electoral español, siempre al amparo de ese paraguas, a veces tan abierto y otras tan cerrado, según conveniencia, que llamamos Constitución. El primer texto legal es la llamada Ley de Partidos, Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, que derogó la Ley 54/1978 de 4 de diciembre. Texto preconstitucional que, paradójicamente, era mucho menos restrictivo con el derecho de sufragio pasivo, aun cuando el papel de la lucha armada estaba más arraigada en la política revolucionaria de aquel periodo que algunos llaman transición. La actual ley de partidos está redactada con conceptos vagos y con una elevada carga moral que otorga al juez una amplia discrecionalidad y el poder de legislar a través de su jurisprudencia, ya que esta es una consecuencia de la aplicación de las leyes sin contenido objetivo que son colocadas en el ordenamiento a través del filtro de la interpretación subjetiva del aplicador de derecho. Esta problemática se agudiza con el especial carácter de la judicatura española, pues a nadie se le escapa que los miembros de los altos tribunales, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, son poco más que una sucursal de los grandes partidos mayoritarios. Nos centraremos, pues, en el controvertido artículo 9 de la Ley de Partidos, dedicado a enumerar redundantemente las conductas que pueden constar de la ilegalidad de un partido. Analizaremos varios aspectos, empezando por la cláusula que señala que las actividades que conducen a la ilegalidad han de realizarse de forma reiterada y grave. Con esta expresión, el legislador pretende legitimar estas disposiciones dándole un aire de excepcionalidad, siendo la realidad completamente encontrada, pues la reiteración de las actividades, de las acciones, obedece sin duda a un planteamiento político maduro que se vería vacío de contenido sin esa práctica. Así, en la exposición de motivos de dicha ley, se dice: no se trata, con toda evidencia, de prohibir la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional. De paréntesis, puntos suspensivos, ahí al margen. No se castigan conductas aisladas, sino la acumulación de acciones que pongan de manifiesto inequívocamente toda una trayectoria de quiebra de la democracia
y de ofensa a los valores constitucionales al método democrático. Me descojono de risa. Ay, rebaños de borregos. En otras palabras, se permiten planteamientos que pongan en cuestión la norma constitucional con la condición de que haya suficientes garantías para que éstos no prosperen. Cualquier planteamiento político que vaya más allá de la Carta Magna será declarado ilegal. A no ser que, claro está, sus objetivos políticos sean secundarios y se desvaloricen. Es decir, solo cabe la salida de la disolución. El apartado A del artículo 9.3 señala con acción típica dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos al margen de los cauces pacíficos y democráticos, o exculpando y minimizando su significado y la violación de derechos fundamentales que comporta. ¿Cuál es el acto de dar apoyo de forma tácita? O apoya efectivamente, aunque sea de forma velada, para eso está el valor probatorio, o no apoya en absoluto. Con la inclusión de ese término se pretende dar una herramienta al juez para la ilegalización de un partido por cualquier vinculación política, si tiene las mismas finalidades, por ejemplo, la independencia. Se puede sobreentender un apoyo efectivo, tengan o no la misma metodología. El apartado B del mismo artículo califica de ilícito acompañar la acción de la violencia con programas y actuaciones que fomentan una cultura de entretenimiento y confrontación civil, de enfrentamiento, una cultura de enfrentamiento, no de entretenimiento, de enfrentamiento y confrontación civil ligada a la actividad de los terroristas. ¿Es acaso posible la práctica política sin enfrentamiento? Está de más decir a quién beneficia esa concepción insustancial de la política. Y en cuanto al vínculo con la actividad de los terroristas, ya hemos visto con qué facilidad se crea. Podríamos alargar eternamente el análisis de este cuerpo legal, pero su despropósito es tan descarado que basta con una primera lectura para percatarse. En definitiva, y vista su aplicación efectiva en los tribunales, parece que con la presente ley se ha invertido la carga de la prueba, siendo el acusado el encargado de demostrar su inocencia, ya que con tal redacción parece muy fácil partir de algo más que de una presunción de culpabilidad, vulnerando el pretendidamente consagrado principio indubio pro reo, ante la duda en favor del reo. Una vez expuesta brevemente la problemática en torno al derecho de sufragio pasivo, nos centramos en el funcionamiento del régimen electoral reglamentario en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general. Este funciona mediante un sistema de circunscripciones que la Constitución, artículo 68.2, vincula al ámbito de la provincia. Cada provincia tendrá un mínimo inicial de 2 diputados, excepto Ceuta y Melilla, que tendrán uno cada una. A ver, agua.
el resto de diputados, hay un total de 350 rameras, se distribuyen entre la provincia en relación a su población, de una forma supuestamente proporcional. Este sistema de circunscripción electoral ya presenta ciertas contradicciones entre la igualdad del derecho a voto y la igualdad del poder del voto. Porque no todos los votos valen lo mismo, ya lo sabemos todas. Esa es una trampa de la ley, un cepo, una mentira, una falacia más de esta mierda que llaman democracia, que no es nada más que una mamocracia. Inciso. Bueno, vuelvo a leer este párrafo porque me he perdido y pierde el sentido. Despacio. Una vez expuesta brevemente la problemática en torno al derecho de sufragio pasivo, nos centramos en el funcionamiento del régimen electoral regulado en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general. Este funciona mediante un sistema de circunscripciones que la Constitución, artículo 68.2, vincula al ámbito de la provincia. Cada provincia tendrá un mínimo inicial de 2 diputados, excepto Ceuta y Melilla, que tendrán 1 cada una. El resto de diputados, hay un total de 350, se distribuyen entre las provincias en relación a su población de una forma supuestamente proporcional. Este sistema de circunscripción electoral ya presenta ciertas contradicciones entre la igualdad del derecho a voto y la igualdad del poder del voto. Así nos encontramos que existen circunscripciones que tienen una sobrerepresentación, por ejemplo, en la de Soria, donde un escaño representa 46.796 habitantes, y una infrarrepresentación en otras, como es el caso de Madrid, en que un solo escaño representa a 173.762 habitantes. La consecuencia de este reparto es que el voto emitido en una provincia pueda valer hasta 4 veces más que el voto emitido en otra. Hay que decir que la distribución de circunscripciones por provincia se justifica mediante una supuesta representación territorial, cuando lo cierto es que el Senado, la Cámara encargada de recoger dicho principio de representatividad, hay que decir que la distribución de circunscripciones por provincia, hay que decir que la distribución de circunscripciones por provincias se justifica mediante una supuesta representación territorial, cuando lo cierto es que es el Senado la Cámara encargada de recoger dicho principio de representatividad. Una vez aclarada la distribución geográfica, es hora de explicar el procedimiento por el cual se distribuyen los escaños en cada circunscripción en función de los resultados del escrutinio. La ley Don consiste en ordenar de mayor a menor en una columna las cifras de votos obtenidos por cada candidatura, descartando las que no lleguen a la frontera del 3% de votos que quedan automáticamente fuera de la pugna por los escaños. Una vez ordenado, se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura, por 1, 2, 3, etc., hasta el número igual
al de escaños correspondientes a la circunscripción. Los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores en el cuadro, atendiendo a un orden decreciente. Usaremos el ejemplo que nos da la misma ley en su artículo 163 para explicar mejor este proceso. 480.000 votos válidos emitidos en una circunscripción que elija 8 diputados, valoración repartida entre 6 candidaturas. Bueno, esto no lo puedo leer porque, en fin, como veréis aquí, pues es un cuadro de esa redistribución que va robando, en fin, que es una mierda de robo de votos y de mierda de todo. El primer escaño se lo llevaría el partido A por tener el número más alto, 168.000 votos. Tras obtener el escaño se obtiene el siguiente cociente, dividiéndolo por 2 y escribiéndolo. Bueno, esto os vais al libro, lo buscáis, lo leéis, porque es un es como un galimatías que no lo vais a entender. No lo vais a entender porque no lo entiendo ni yo así, tienes que ponerte con el papel y lápiz a hacerlo. O bueno, os lo leo. El primer escaño se lo llevaría el partido A por tener el número más alto, 168.000 votos. Tras obtener el escaño se obtiene el siguiente cociente dividiéndolo por 2, escribiéndolo en la segunda columna. Así, el segundo escaño corresponde al partido B, al tener el número más alto, 104.000. Repetimos la fórmula y dividimos el número por 2 para obtener el siguiente cociente con el que contará ese partido. El tercer escaño es nuevamente para el partido A, pues tiene 84 votos, siendo el número más elevado de los cocientes, por encima de los 52.000 del partido B y de los 72.000 del C, que aún no han obtenido representación, por lo que no se ha dividido. El cuarto escaño corresponde al partido C, pues tiene la valoración más elevada con los 72.000 votos iniciales, que tendrá que dividir por 2 para obtener el siguiente cociente. El resultado, la candidatura A obtiene 4 escaños, la candidatura B 2 escaños y las candidaturas C y D 1 escaño cada una. Una distribución que no se corresponde con el porcentaje de votos obtenidos por cada formación. 35% para la candidatura A, 21% para la B, 21,7% para la B, 15% para la C, 13% para la D, 8,3% para la E, 7% para la F. Ante estos datos puede verse la sobrerepresentación de los partidos mayoritarios en detrimento de los minoritarios. ¿Y cuál es la versión oficial que justifica este procedimiento de trampa, de fraude? Es una fórmula que permite la formación de mayorías que propician mayores facilidades a la hora de formar gobierno, lo que garantiza cierta estabilidad, discrecionalidad en el Ejecutivo, cosa que sería más difícil de conseguir si tuviera que formarse gobierno con una amplia coalición de partidos, de intereses varios. Con este pequeño resumen del procedimiento electoral hemos pretendido evidenciar la falacia de la representatividad con la que se sustenta y legitima el poder político. Con ello no buscamos ni la reforma ni la confrontación por cauces democráticos, ya que son sus propias fuentes las que descansan sobre principios de desigualdad,
e injusticia, principios que quedan patentes en su exteriorización a través de un ordenamiento jurídico impuesto desde la autoridad, ya que no hay otra forma de sustentar y legitimar este sistema, la desobediencia, la obediencia. La única forma es la obediencia de sustentar toda esta falacia, toda esta mentira montada, el montaje de los políticos, sus ordenamientos jurídicos, su legalidad vigente. Y hoy, en 2017, que estoy leyendo este libro, no queda ninguna duda razonable, no hay ninguna duda razonable para comprender y entender que todos los partidos políticos, todos, sin excepción, son organizaciones criminales, corruptas, mafiosas, que tapan entre ellos todos sus crímenes contra nuestras vidas, sus crímenes para enriquecerse, sus crímenes para utilizar todas las estructuras del Estado en dirección utilizadas para sus intereses personales, políticos, amigos, familiares y al servicio de la gran banca privada internacional y las multinacionales. Ya hoy, en 2017, ninguna mente ética, consciente, lúcida y razonable, ya no hay excusa para ver la podredumbre, el lodazal, el cieno, la miseria que significa toda esta forma de organización política y económica, con el que se nos imponen unos modelos salvajes, criminales, genocidas. Señores, dense por satisfechos de que este perjuicio haya arraigado en el pueblo, ya que ese es su mejor policía, conociendo la impotencia de la ley, mejor dicho, de la fuerza, han hecho de él el más sólido de sus protectores. Pero tengan cuidado, todo termina, todo lo que es construido, edificado por la fuerza y la astucia y la fuerza pueden demolerlo. Alexandre Marius Jacob. Voy a dejarlo aquí en la página 36, en la página 37, en el comienzo de la página 37. Llevo 48 minutos, hoy no es el día más espléndido en el que os he estado haciendo la lectura del libro Contra la democracia. Un libro que propone muchísimas reflexiones, que ayuda a utilizar las neuronas, que es un libro vital, importante, de cabecera, para enseñarlo en las escuelas, para enseñárselo a tus hijos y a tus hijas, a poco que tengan la capacidad de analizar, de comprender y de pensar por sí mismos, que es mucho más temprano de lo que os pensáis. Es mucho más temprano de los que os pensáis. Muchísimo más temprano. Contra la democracia. Os invito a su lectura personal. Yo lo estoy leyendo aquí, en fin, para que sirva a quien le pueda servir. Contra la democracia.